Qué bueno es nuestro Dios, amén. No solamente bueno, pero en gran manera es bueno nuestro Dios. Cuando pienso de años pasados y años presentes y también de un futuro, siempre aprecio que la palabra de Dios es la única, el único estándar, el único mapa, el único lugar donde podemos nosotros asentarnos y ver con esas gafas, con esa realidad, cuál ha sido nuestro pasado, cuál es nuestro presente y qué es lo que Dios también tiene para nuestro futuro. Amén. Es una de las razones que vamos a la palabra de Dios, una de las razones que ella es tan preciosa para nosotros. Amados, bienvenidos en el nombre del Señor en esta mañana. Somos bendecidos por Dios y estamos aquí por su gran mano buena. Y no importa dónde estabas, lo que ha pasado en tu vida, lo único que importa es quién está en tu vida. Y ese es nuestro Dios. Se ha venido a Él por gracia. Amén. Esta mañana vamos a estar regresando a Romanos capítulo 7. Quiero que tú vayas al capítulo 7, pero yo voy a estar leyendo otra porción primero. Así que tú buscas el capítulo 7, abre tu Biblia. Es más, le quiero recomendar que tú, aunque tengas un teléfono y puedas usarlo, que tú también tengas una Biblia a la mano. Todas las oportunidades que puedas. Para que tú estés usándola en una manera donde Dios puede hablar a tu corazón poderosamente. Tú estás en Romanos 7. Yo quiero leer una porción de Eclesiastés, es capítulo 3, versículo 11, donde dice la palabra así: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Este es Dios. Amén. En su tiempo todo lo hizo hermoso. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Tú sabes que yo recuerdo, y pensaba de esto esta mañana, de un amigo que yo tenía en el colegio. ¿Cuántos hemos tenido amigos que son loquitos? Un poco extremos, que uno como si no entiende por qué son como son. Yo era joven, poco conocía a él conocía acerca de él. Lo más que lo conocí, empecé a descubrir que venía de un hogar quebrantado. Su papá no estaba en el hogar, su mamá estaba bien desordenada en su vida. Este joven estaba como solo, muy desorientado. Un buen amigo que tuve durante los años del high school. Y cuando digo buen amigo es que verdaderamente compartimos muchas cosas y nos conocimos bastante bien. Yo estuve en su casa. Hacíamos cosas juntos y una de ellas es que, te cuento una de las locuras de la juventud, ¿bien? Él vivía, como dicen en inglés, on the edge, en lo extremo. Y él había inventado un juego loco. Y el juego era cuán cerca tú podías, cuando tú cruzabas una otra carretera en el vehículo, cuán cerca tú podías cruzar sin tocar el otro carro que cruzaba. Así que él venía un stop sign. Oigan esto, yo estaba atrás y yo cuando la primera vez que vi esto dije, yo no voy a montar con él jamás. La verdad es que sí monté con él unas veces más. Él lo trató unas cuantas veces más. Yo lo molestaba, no quería que lo hiciera. Nos fajamos un poquitico, pero tú sabes cómo son los jóvenes. Todo pasó. Pero él paraba en un stop sign, y había él y otros amigos míos en el carro, y él esperaba que un carro viniera que no tenía stop sign, ¿no? Y él cuando ya acercaba, él cruzaba. Y contaba 1, 2, 3. A ver cuán cerca podías, cuando pasaba el carro detrás de él. Y cada vez él quería estar más cercano. Bueno, qué locura hay en la humanidad que hace cosas así, ¿no? Porque la realidad del asunto, hermanos, es que muchas veces nosotros no lo vemos, no lo entendemos, pero vivimos en maneras algunas veces que son locuras.
que no entendemos el peligro de vivir una vida incongruente con lo que Dios quiere que hagamos. El mundo en el cual vivimos es peligroso. Amén. Es destructivo. Amados, nosotros no podemos acercarnos al mundo, o decirlo de otra manera, jugar con el mundo. El mundo es peligroso. Y yo creo que en cierto sentido es lo que veo aquí en Eclesiastés. Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Y ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Tú sabes que nosotros, amados, amadas de Dios, vamos a vivir para siempre. Algunos con Dios, otros apartados de Dios. ¿Y cuál es el juego de la vida? ¿Cuál persona está en el santuario, uno, dos o más en esta mañana, que no han entregado sus corazones a Cristo y están jugando con la vida como si fuera un juego peligroso? Que has venido a la iglesia, has oído de tus padres, o eres un adulto y tú vienes a la iglesia, tú conoces o visitas la iglesia, pero tu corazón está entregado. Dios ha depositado la eternidad en ellos. Y miren lo próximo que dice: sin que alcance el hombre a entender, no tiene entendimiento de la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El ser humano se la está jugando, como decimos. Está jugando la gran lotería a ver si gana la vida. Toma sus viajes a Las Vegas para apostar a ver si puede ganar. Está jugando juegos peligrosos en los cuales pierde 100% de las veces. No hay ganancia. Lo más que juegas, lo más que el peligro aumenta. Pero la palabra nos dice, aunque esa es la realidad del mundo, lo que Dios ha hecho en los hijos de Él es diferente. Es diferente. Estamos en el capítulo 7 de Romanos, donde tú estás ahora. Yo estoy ahora también tornando a Él. Y el título de este mensaje en esta mañana es Cuando la eternidad es tu meta. La vida es diferente cuando la eternidad con Dios es tu meta. Amén. Es muy diferente. Y yo me acuerdo cuando Adriana y yo estuvimos años atrás, cuando éramos jóvenes y no teníamos niños. Es una era antigua. Y en esa época me acuerdo que fuimos a Colorado, a Breckenridge, a esquiar. Y me acuerdo llegando casi a la cima de arriba, ellos tenían diferentes caídas de diferentes niveles de velocidad. Y nosotros estábamos esquiando ahí y llegamos casi al fin del día y hicimos una de esas locuras. Fuimos a lo que se llama en inglés un black diamond, un diamante negro, que es la caída más resbalosa que existe en esa montaña para esquiar. No vas así, sino vas así, cayendo. Y no sé por qué lo hicimos. No lo pensamos bien. Y cuando llegamos allá arriba, de veras que decimos, esto fue un error. Y bajamos muy cuidadosamente, muy lentamente, sentados básicamente. Pero lo que me acuerdo es que estábamos, y lo pienso de hoy, me hago referencia a esto porque estamos en el capítulo 7 de Romanos. El capítulo 7 de Romanos es cuando tú llegas casi a la cima de la montaña. Cuando tú llegas al capítulo 7 de Romanos, yo les dije 2 semanas atrás, mis 2 capítulos más favoritos son el capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8, versículo 1 es el punto más alto de la montaña. Pero el capítulo 7 es cuando ya casi estás llegando a la cima, donde vamos a estar esta mañana. Y cuando tú casi llegas arriba y tú miras para abajo, hermanos, ¿verdad que es un poquitico temeroso eso? Un poquitico, no fue hasta que llegamos hasta arriba, solamente al llegar ya estábamos notando, esto no fue una buena decisión, no. Esto parece muy peligroso. Y uno mira para abajo y uno ve cómo eso se empina y uno empieza a pensar las cosas diferentes. Pero Romanos 7 es ese tipo de capítulo
Romanos 7 es tan hermoso porque permite que el creyente vea la realidad del peligro de la vida cristiana. Y te digo, hermanos, hay un peligro en la vida cristiana. En el mundo ya están perdidos. Ellos no conocen de Dios, necesitan a Dios. Pero nosotros que conocemos a Dios, tenemos que conocer a Dios verdaderamente. Nosotros no podemos jugar con las cosas de Dios. Y capítulo 7 nos lleva a esa centralidad. Cuando tu meta es la eternidad con Dios, ¿cómo es que tú vives? Y yo quiero ver este capítulo contigo. Vamos a ver 5 cosas al respecto, porque tienen una centralidad en ello. Pero es ahí donde nos encontramos. Cuando tú llegues al capítulo 8, versículo 1, tú vas a ver que llegamos a la cima y entonces empezamos desde arriba a empezar a ver el panorama, la hermosura de lo que Dios ha hecho. Ese es un momento lindo. Aquí también estamos en un momento lindo porque estamos en el momento de decimos, wow, lo que Dios ha hecho es grande. ¿No? Todo lo hizo bueno en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, aunque ellos no saben la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Pero nosotros creyentes podemos conocer la obra de Dios. Amén. Y por eso tenemos la palabra de Dios. Romanos capítulo 7. Aquí estamos atravesando este gran libro, hermanos, y estamos descubriendo que Pablo como si nos toma de la mano y él nos empieza a subir a esos lugares, no solamente altos, pero en el capítulo 7 a mostrarnos la profundidad. De la altura tú puedes ver cuán profundo esto verdaderamente es. Y Él quiere mostrar la profundidad de nuestros corazones para que podamos atesorar de dónde Dios nos sacó. Que podamos apreciar cómo Él nos salva. Él nos lleva de a lugares donde nuestro aprecio por su obra salvadora es maximizada. Tenemos que llegar a capítulos como el capítulo 7 para apreciar capítulo 8, la altura. Solo cuando entendemos la profundidad de donde hemos sido sacados es que podemos apreciar las alturas a las cuales nos hallamos como hijos de Dios. Cinco declaraciones importantes de Pablo en este capítulo. Cuando la eternidad con Dios es tu meta. Quiero ver la primera en el versículo 1. Iniciando, Romanos 7, versículo 1, voy a ver de ahí, quizás hasta el 7 o el 8. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues, hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bueno, esa es la ilustración. Esa es la ilustración. Y entonces entra el versículo 4. Este es el primer punto y vamos a ver el versículo 4 un momento. Cuando la eternidad es tu meta, cuando tú quieres vivir en la eternidad con Dios, no ignoras la analogía del esposo muerto que estamos mirando. No lo ignoras. ¿Acaso ignoráis? Dice Pablo. No podemos ignorar esta gran ilustración, esta analogía que hace Pablo. La mujer casada, mientras que está casada, la ley no permite que ella se una a cualquier otro. Ella está unida a ese esposo. Pero cuando el esposo muere, ella está libre de esa ley. Y ahí comienza Pablo a mostrarnos una gran y preciosa ilustración. No podemos ignorar esto. Nosotros vivíamos vidas en otro tiempo casados con la muerte. Casados, hermanos, con el pecado. Éramos uno con ello. Y Pablo dice, no ignoréis, no seamos ignorantes de esta gran verdad. Antes estábamos atados por ley a un marido, el pecado, pero su muerte nos ha libertado de la ley para casarnos con otro.
¿Quién es ese? Cristo. Es lo que dice el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Pablo desea que no ignoremos esta gran, importante verdad. Cuando no teníamos a Cristo, hermanos, estábamos casados con el pecado. No podemos ignorar esta gran verdad. Ya no estamos casados con el pecado. Amén. Bueno, ¿puedo hacer un paréntesis? No debe ser así. Espero que no sea así. Espero que tú puedas venir con buena y limpia conciencia y decir, no es así en mi vida. Pero la realidad es que hay algunos aquí, ¿no es cierto?, que todavía están jugando ese juego con el vehículo, que creen que la vida se puede vivir en peligro. Si tú has creído en Jesucristo como tu gran y precioso Salvador, tú no pierdes la vida eterna, porque Él te la ganó y Él te la entrega. Pero tú puedes perder en esta vida, sufrir mucho en esta vida. ¿Es cierto? El pecado asedia, el pecado destruye, y eso no lo queremos. Y lo que está pasando en este pasaje, Pablo está diciendo, la salvación es por gracia, Dios ha hecho esto, no ignoremos lo que Él ha hecho. Él ha destruido el pecado en tu vida. Amén. Él te ha dado libertad. El marido con el cual estabas casado ya está muerto por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ahora tenemos a un nuevo marido, Jesucristo. Versículo 5. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Cuando vivíamos así, lo que pasaba en nuestras vidas es que todo lo que hacíamos era fruto para muerte. Nada lograba éxito. Era un juego peligroso y perdíamos. Y ni sabíamos que estábamos jugando. Para nosotros era el pan diario, la vida. Pero, versículo 6, ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos. Estábamos sujetos a ello. Pero por haber muerto para aquello en cual estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es un llamado a acercarnos a Dios, amén. No ignoréis esta analogía del esposo muerto. No fallamos de captar la realidad de lo que Cristo nos está enseñando. Lo que Pablo declara aquí es importantísimo. No podemos ignorar esta verdad. Ya no estamos casados con el pecado. Y el pecado no debe reinar en nosotros, como vimos en semanas anteriores en ese estudio de Romanos. Lo dice el salmista en el Salmo 119, 133, no tienen que buscarlo. Ordena mis pasos con tu palabra, dice el salmista, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén. Que el pecado no se enseñoree, que ninguna iniquidad. Yo no sé, una de las cosas que para mí es tan pésima es ese asunto que la palabra continúa llevándonos a tener mucho, mucho cuidado con esta condición de la carne, de nuestra condición. Amados, ¿quién aquí no tiene carne? Si yo te pincho, ¿te va a doler? ¿O si te corto, vas a sangrar? Somos carnales. No ignoremos esta verdad. Aunque tú seas espiritual, y no me importa cuán espiritual seas, tú todavía eres carnal. ¿Me entiendes? No importa a qué nivel tú pienses que estés, tú no cambias de ser una persona carnal. Tú todavía tienes este problema. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. Aunque llegues a la cima de la montaña, a las alturas, mira la profundidad. Todo está más peligroso. No vayas a resbalar. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Bueno, en ningún sentido, ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera,
no codiciarás. Vivíamos ignorantes de la verdad. La ley nos dijo, estás codiciando. La ley nos dijo, estás pecando. Versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, por la ley, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo ahora me encuentro en esta situación gloriosa, hermosa, consciente que no puedo ignorar esta verdad. Cuando la eternidad es tu meta, creyente, hijo, hija de Dios, la eternidad con Dios, cuando tú tienes ya un camino trechado a donde tú vas, no ignores esta realidad. Y la realidad es simple. El pecado ya no debe apoderarse. No podemos permitirlo. No ignores la analogía del esposo muerto. Y esa es la primera cosa que Pablo nos dice al respecto de este asunto. Mientras que vemos, él empieza a expandir la realidad de nuestra condición. Santos, pecadores. Pecadores, santo. Parece como algo que no tiene sentido, ¿no es cierto? Hasta que Dios nos libere de este cuerpo. Nos vemos a la conclusión de lo que Pablo dice en este capítulo. Así que esa es la primera. La segunda es cuando la eternidad con Dios es tu meta. 2, ves el pecado que mora en ti. Miren el versículo 9 en adelante, 9 hasta el 11. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero ahora viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Esto requiere un poco de explicación, pero qué lindo y hermoso como Dios inspira esta palabra estas palabras en Pablo. La ley de Dios hace que las personas se den cuenta. La palabra de Dios, amados. Por eso venimos a oír la palabra de Dios. Por eso nos gozamos cuando hay predicación fiel a la palabra de Dios. Amén. La ley de Dios hace que las personas se den cuenta de que son pecadores condenados a morir. Eso es lo que la ley dice. Y no ofrece un remedio. El pecado es real y es peligroso. Cuando la ley la conocí, antes yo no, pero cuando la ley se me hizo evidente, cuando entendí esta realidad, yo morí. Se aprovechó el pecado de mí y yo me encontré en esta condena. Sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Entonces que eso es interesante? Que la ley nos lleva a Dios. La ley nos dice, esto es lo que Dios requiere y tú no has sido fiel. Por supuesto, todo este pasaje lo pudiera haber titulado de otra manera, hablando de la fidelidad de Dios, porque eso es lo que está hablando aquí Pablo en el capítulo 7. Dios es el fiel, no nosotros, Dios. Amén. Y gloria a Dios por eso. Porque si no hay fidelidad en Dios, en nadie tiene oportunidad. Porque en nosotros no hay ninguna fidelidad. ¿Quién aquí no ha pecado después que ha venido a Cristo? Y si levantas tus manos, necesitas bastante consejería. Porque tenemos que comenzar con lo principal. Tú eres un pecador. ¿No? Y no estás consciente de tu pecado. El mandamiento te lleva a conciencia de tu carne, de tu condición. Y él dice, y morí, porque el pecado, tomando ocasión, oportunidad por el mandamiento, me engañó. ¿Qué hace el pecado? Nos engaña. Pablo está diciendo una gran verdad que él ha aprendido en su experiencia en la cima de la montaña. ¿Me entiendes? Pablo no es un hombre común y corriente que está mezclándose en el mundo. Él se ha apartado para con Dios, sirviendo a Dios, honrando a Dios con su vida. Y él está diciendo esta gran verdad. El pecado mora todavía en esta situación con mi vida. Todavía tengo este problema.
Sí, Dios me ha salvado, Dios me ha santificado. El evangelio es real, Dios salva por gracia. Pero mi condición pecaminosa todavía es también real. Soy pecador. Y el mandamiento, lo más que voy a la iglesia, oigan bien, lo más que oigo la palabra, lo más que conozco que cuán pecador soy. No es que tú vienes a la iglesia y te sientes mejor de ti. Si tú vienes a la iglesia para sentirte mejor, no estás entendiendo el evangelio. Porque esa es la carne que quiere sentirse mejor. Estoy bien con Dios. ¿Me entendiste esto peligroso que te acabo de decir? Estás jugando con el carro. Todo está bien en mi vida hasta que algo pasa. Y Dios te dice, mira, este es el mandamiento y mira cómo tú no lo sigues. Esto es de todos. Amén. Aquí no hay excepción. Pero esta es la advertencia gloriosa. Dios es el fiel en nuestro medio. Aferrémonos a Dios, amén. Agarrémonos de que Él está presente en nuestras vidas. Ves el pecado que mora en ti. Cuando la eternidad es tu meta, cuando Dios te ha comenzado a guiar hacia la cima, a andar con Él, tú ves que el pecado mora en tu vida. Y termina Él diciendo, versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por Él me mató. Esto ocurre con todos nosotros. Voy a ser bien directo. Esto no es de algunos que caen en el pecado y pecan. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros debemos conocer esta verdad. Si tú no conoces esta verdad, es que tú no estás consciente de tu pecado. ¿Me entendiste lo que te estoy diciendo en esta mañana? No vivas pensando que tú no tienes este problema. Todos tenemos este problema. Es la ley de Dios que descubre el pecado, que mora en nosotros, nuestros corazones y no lo sabemos. Es la ley de Dios que destapa y ves, yo tengo un gran problema. El pecado está en mí. Pero ahí está, escondido, engañándome, aprovechándose de mí. Lo más que veo la verdad, lo más que esto debe ser real. Imagínate, hermanos, si usted es un día soleado, en la playa, en un día lindo, ya sé que ya entrando ¿cómo es? El invierno y las cosas de esta mañanita se sintieron frías. Pero imagínate que tienes la opción de ir a una playa, disfrutar una tarde y te sumerges en una área, en las olas y estás disfrutando ese tiempo y de repente ves en el muelle ahí cerca de ti que hay un cartel que dice tiburón en el agua. Se arruinó todo el día, corriendo a ver si puedes escapar. ¡Qué error! ¡Qué peligro! ¿Es culpa del cartel que está ahí? ¿No? ¿Estás enojado con lo que pusieron ese cartel ahí? No. La ley es como ese cartel, ese signo. Es esencial y estamos agradecidos por ello, pero no desecha de que estamos en el peligro con el tiburón. Es que la ignoramos, no la vimos, no le pusimos atención. Estamos en el agua y en el peligro. Y la ley nos dice, mira, pon atención. Hay peligro. Pon atención. No le des lugar a la carne. Pon atención. Dios ha puesto muerte a este marido antiguo. Pon atención. Estás casado con otro, con Cristo. Pon atención. Ves el pecado que mora en ti. Pon atención. La ley te muestra tu condición. Es buena, pero no remueve tu condición. Porque no puede. No te ofrece remedio. Porque no tiene en ella la capacidad de resolver el problema. Eso es lo segundo. Cuando la eternidad es tu meta, tú ves el pecado que mora en ti. Hermanos, necesitamos esto. Quiero ir al tercer punto. Necesitamos esto. Amén. No sé si hoy es el corazón pastoral que te dice ahora mismo, amados, necesitamos esto. Necesitamos tener mucho cuidado de vivir vidas ignorantes de lo que Dios ha hecho y no viendo la condición que tenemos.
Tercero, lo que descubrimos es que la ley de Dios es santa, es justa, es buena. Amén. Es lo que Él nos dice en el versículo 12 al 14. Cuando la eternidad es tu meta, tú descubres esta realidad. La ley es buena, tú te acercas. Yo necesito la ley para que muestre mi condición. Los que no vienen a la iglesia, los que no se acercan a Dios, los que no oran, los que no estudian, los que no dicen, Señor, te necesito, ayúdame en este día. Nada está mal, todo parece bien. El sol ha salido, el agua está azulita. ¿Me entiendes? Todo parece bien. Pero el enemigo, el engaño, está a la puerta. Pero cuando tú descubres que la ley es buena, santa y justa, entonces tú descubres esta gran realidad. La necesito para que esa advertencia, ese cartel me ayuda. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Parecen como la misma palabra, pero no son las mismas palabras. La palabra santidad dice que la ley es apartada de toda otra cosa. Toda otra orden o regla, ordenanza, mandamiento de los hombres no es la ley de Dios. Solo la ley de Dios es pura, santa, apartada de toda mal. Solo ella, solo lo que Dios dice es bueno. Amén. Y su ley es santa. No proviene de este mundo. No es de este mundo. Cuando Dios dice no matarás, el hombre ha vivido ya matando desde la primera familia. Y se han matado en guerras y guerras. Y Dios nos libre de la próxima, hermanos, pero la probabilidad es que otra guerra vendrá. Dios nos libre de vivir a través de unos momentos o años así, pero es una realidad. El mundo está en guerra. Se odian los unos a los otros. Matan sin ninguna conciencia. Y la ley de Dios es la única que dice no matarás. No tomarás vida injustamente. Y todas las otras leyes de Dios. De manera que la ley a la verdad es santa. Y no solamente santo, pero justo y bueno. Versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Es interesante que la ley produce muerte, pero muerte para bien. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. La ley es buena, me dijo, eso es malo. Ten cuidado, no permitas, no te acerques, ya tú has muerto a ello. Y la ley no solamente nos da esa advertencia, pero nos muestra nuestra condición, que somos propensos. Tenemos inclinaciones. Santiago habla del proceso del pecado, que no es algo que ocurre instantáneamente, sino comienza siendo nosotros inclinados hasta nuestras propias concupiscencias. Somos tentados por aquellas cosas particulares que para nosotros son escondidas en nuestro corazón y que son nuestro problema. La eternidad en su corazón. Y si no entienden la obra de Dios desde el principio hasta el fin, cada uno de nosotros tenemos un problema. Y la verdad es que es más que uno. ¿Me entiendes? Varios, muchos. Juan dice, Pablo ni Juan. David dice, muéstrame mis pecados ocultos para que yo no peque contra tu ley. La condición del hombre, la palabra dice en Jeremías que el corazón del hombre es perverso, ¿no? Y engañoso sobre toda otra cosa. Y pregunta, ¿quién lo conocerá? Bueno, no tú y no yo. Dios. ¿Y cómo es que Dios revela el corazón? Lo estamos leyendo, Romanos capítulo 7. Mira tu condición, amado, amada de Dios. Y si tú no has venido a Cristo como tu Salvador, tú estás jugándote la vida y la eternidad. Porque el peligro no solamente te destruye en esta vida, pero te destruye para toda la eternidad si tú no vienes a Cristo. Necesitamos a Cristo. Luego que es bueno, mira la conclusión del versículo 13 es para mí interesante. Voy a leer el 13 otra vez. Luego que lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No, la palabra, la ley, la verdad no es lo que produjo muerte en mí, en ninguna manera, sino que el pecado
Para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Lo bueno dijo, mira, esto es malo, y yo no podía hacer nada contra ello. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es una cosa pecar sin la ley, es otra cosa conociendo la ley y pecar. Es una cosa vivir ignorante de la verdad, es otra cosa conociendo la verdad. Este es el peligro, estamos más alto en la cima de la montaña, ¿me entiendes? Lo más alto, con el que a muchos les dado, a muchos será demandado. El juicio comienza por la casa de Dios. Nosotros no podemos jugar con esta cosa del pecado como si estuviera ahí y no fuera tan peligroso. Necesitamos a Dios. Y termina este capítulo y dice, gracias a Dios por Jesucristo. Pero estamos mirando el inventario del gran apóstol Pablo diciendo, esta es nuestra condición. Nosotros somos los únicos amados que podemos hablar del pecado con una sonrisa. Dios me ha librado del pecado. Yo no tengo que vivir en el pecado. El pecado no me tiene control sobre mi vida. Dios ha puesto muerte al pecado. Ya no me puede, yo no tengo que vivir en el pecado. Ya no tengo que vivir dominado, sujetado. Cristo ha hecho la gran obra. Estoy libre. Algunos son aptos a ignorar la señal. Otros aún aptos a remover la misma señal. Están en el mar con el tiburón y se enojan y quieren remover la señal. Todo eso es a causa del pecado, que engaña, que ciega, que destruye y trae muerte. ¿Cuántas veces pecamos sabiendo bien lo que la ley dice? Llegando a comprobar que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Tengamos cuidado del corazón. Amén. Porque de él mana la vida. Cuídalo sobre todas las cosas. Gloria a Dios por su ley. Es tan buena, es tan justa, es tan santa. Amén. Gloria a Dios por esta gran palabra de Dios. Porque descubrimos que la ley es buena, es santa, es justa. Sin la ley yo vivía, dice el versículo 9. Yo sin la ley vivía un tiempo. Pero viniendo el mandamiento, la ley, el pecado revivió y yo morí. La ley de Dios fue el vehículo santo, justo y bueno que nos llevó a ver la condición de nuestra necesidad de Dios. Amén. Bueno, yo no sé cómo decirte, hermanos. Me gusta como dice el salmista, cuánto amo tu ley. Cuán gozoso es cuando tu ley la recibo. He determinado, dice el joven, esconder tu palabra, tu ley en mi corazón para no pecar contra ella. Mi deseo es conocer lo que tú dices para no violar lo que tú dices. Señor, dame esta apertura de conocer todo lo que tú dices. No lo que oyes, no lo que algunos han dicho. Lo que Dios dice, escudriña. Porque en la vida, en la palabra hay vida eterna. Ese es el tercero, hermanos. Descubres, cuando la eternidad es tu meta, la eternidad con Dios, descubres que la ley es santa, buena y justa. Y cuarto, versículo 15 en adelante. Entiendes. Ahora estamos hablando de entendimiento. Empezamos hablando de que no ignoramos y que vemos y que, ¿cómo es? Descubrimos. Pero ahora entendemos que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo está mostrando de cuán profundo es esto. Aquí está la parte más importante quizás. Yo quiero hacer el bien, tú quieres hacer el bien. Levanta tu mano si tú quieres vivir bien delante de Dios. ¿No todas las manos se levantaron? ¿Qué pasa? El querer está en mí, está en ti. Hemos venido a Cristo, queremos vivir para Dios. ¿Sí o no? Sí. Dios nos ha salvado, ha mostrado su gracia. Hemos conocido a Cristo. Pablo dice, esta es nuestra condición. Hemos descubierto lo que Dios ha hecho. Hemos nosotros visto lo que verdaderamente mora en nuestras vidas. No estamos ignorando esta realidad.
Entonces dice, pero tenemos que también entender que aunque el querer está en mí, no el hacerlo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pero gloria a Dios que nosotros entendemos, amén. Entendemos esta realidad que lo que hago no lo entiendo. No, pues hago lo que no, lo que quiero, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Creyentes, entendamos bien que nosotros hablamos del pecado con el corazón, no, bien cerca, con sentimientos, porque sabemos cuán terrible es, pero también vemos cuán bueno Dios es. Que Él libra, que Él cuida, que Él protege. Hay una sonrisa en mi corazón, un gozo que Dios, amados, que nos ha librado de tanto, ¿cierto? Aquí no hay nadie perfecto, aquí no hay nadie intachable, aquí no hay nadie sin pecado, pero cuán bueno ha sido Dios en cuidarnos de destrucción repentina, de dañarnos a nosotros. Y gloria a Dios que aun cuando pecamos tenemos un abogado y tenemos confesión y tenemos libertad nuevamente, amén. Dios es bueno, su gracia es abundante. Cuando el pecado abunda, vimos en el capítulo 6, la gracia abunda más. Pero la profundidad, hermanos, es grande. Y Pablo dice, miren el peligro, miren la altura donde Dios nos ha llevado y miren donde podemos caer. Y Dios es bueno, decir, mira, aunque caigas hay un abogado. Dios es bueno en gran manera. ¿Entiendes? Cuando tú entiendes esto, mi peligro en esta mañana como predicador, pastor, es que yo no sé si tú lo entiendes. Yo quiero predicarlo y que tú lo oigas y que tú lo entiendas. Que la palabra hable a tu corazón. La pregunta es si tú entiendes que el querer está en ti, pero no el hacerlo. Porque hay muchos creyentes que todavía piensan que pueden hacer el bien. ¿Me entendiste lo que acabo de decir? Que tú creas que tú puedes hacer el bien es el peligro. Que tú puedes mantenerte bien, eso es una imposibilidad. Tú no eres fiel, solo Él es fiel. Es más, vamos a ser bien sinceros. ¿Podemos ser bien sinceros? Nosotros todos somos infieles. Nosotros todos jugamos con el pecado. Nosotros todos ignoramos. ¿No es cierto? Con simplemente no ir a la palabra de Dios, con simplemente ignorar sus mandamientos y no querer entender. Señor, revela mis pecados ocultos. Señor, habla mi corazón, líbrame del mal. Él nos enseñó a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces Él dice, no, perdóname de mis faltas. A la manera que yo perdono a otros. Líbrame de estas cosas, Señor, diariamente, Señor, cuídanos. Protege nuestro andar, nuestro mirar, nuestras acciones, nuestros corazones, nuestras mentes. Protégenos, Dios. La oración del creyente entiende esta verdad, entiende que el querer es hacer el bien. Sí, yo quiero hacer bien, yo quiero honrar a Dios, pero no el hacerlo. Sí, la ley es buena, pero ¿por qué sigo yo infringiendo la ley? La ley es buena. Aquí tenemos respuesta y solución. Esta es la hermosura de la palabra de Dios. Es aquí donde entendemos el porqué del cual padecemos del pecado. Pablo corta tan finito y ¿sabe que lo que la palabra dice acerca de sí mismo? Que la palabra de Dios es cortante. ¿No? Es una espada de doble filo, más cortante que cualquier otra cosa. Dice que corta y penetra y divide los tuétanos y aún hace separación entre los pensamientos y la conciencia. Llega al punto donde revela la realidad de lo más profundo de nuestras vidas. Y esta es la realidad de lo más profundo de nuestras vidas. Nadie aquí quiere pecar, pero el pecado está con nosotros. Quiero hacer el bien. El querer de hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí se hace separación entre el pecado que mora en nosotros y la nueva criatura que somos en Cristo. Y es lo que Pablo está haciendo. Vamos a leer esta porción, versículo 15 en adelante.
Pero lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, la ley sigue siendo buena. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo no se está excusando. Está diciendo, no, ya, el pecado ese es el problema y yo no soy el problema. No, le está diciendo, ese problema está en mí. Yo tengo este problema, yo tengo que lidiar con este problema. Pero no soy yo quiero servir a Dios. ¿Quién quiere honrar a Dios en su vida? Pero este problema persistente, 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es clarificación, en mi carne, aquí está, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. ¿Te ha pasado a ti? ¿O lo ignoras? Porque esta es otra cosa que yo veo muchas veces comúnmente. Yo me acuerdo de la época donde yo ignoraba las cosas en mi vida. Como le pasaba una manita a la carne, eso no fue tan malo. Nadie sabe, no te preocupes. ¿Verdad que somos así? Que pensamos, bueno, estamos bien. No hay conciencia algunas veces. ¿Por qué es que no va a haber conciencia en el corazón de un creyente? Porque la ley de Dios no está morando como debe. ¿Cierto? Nuestra era de ignorancia de lo que Dios había hecho. Salvo por gracia, pero ignorante de lo que Dios verdaderamente ha hecho. Por eso tenemos que madurar, amados. No podemos quedarnos donde estamos. Tenemos que avanzar en la gracia de Dios. De gloria en gloria, de gracia en gracia. Siendo transformados como viendo un espejo, la misma rostro de Cristo, somos transformados de gloria en gloria. Conforme a esa misma imagen. Lo más que lo vemos a Él, lo más que somos como Él. Necesitamos a Cristo. Versículo 18 siguiente. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo es, en este sentido, un doctor divino. Dios le ha dado a él la capacidad de diagnosticar con tal precisión el problema. Porque somos pecadores. ¿Pero por qué somos pecadores? ¿Porque queremos pecar? ¿No? ¿Somos pecadores? ¿Por qué somos pecadores? ¿Porque queremos hacer el bien? No. ¿Pero cuál es el problema? Cuando quiero hacer el bien, hago el mal. Y cuando no quiero hacer el mal, no es como si hago el bien. Sigo en la misma condición. No puedo cambiar mis tintas. No puedo cambiar mis colores. No puedo cambiar mi naturaleza. Soy carnal. Tengo este problema. Esta condición es real. La ley es buena, hermanos, pero infringo la ley. Esta es mi condición, versículo 17 al 18. La ley del pecado mora en mí. Este es el diagnóstico. Ahí habita esta ley. ¿Tú sabes lo que es una ley? Es algo que no se puede quebrar. Móntate en un avión, abre la puerta, tírate, a ver lo que pasa. La ley de gravedad no va a cambiar porque tú la entiendes, la conoces, sabes de ella, la puedes ser científico, no importa. Tú vas a caer como una piedra. La ley de la muerte es muy real. Tú no la puedes cambiar por conocerla, pero debemos conocerla. Amén. Entiende, amados, que aunque quiero hacer el bien, eso no es lo que hago. Estoy rodeado, hermanos, estamos rodeados de un mundo lleno de muerte. ¿Tú sabes eso? De oscuridad. Y no solamente un mundo lleno de muerte, pero de otros muertos que son conducidos por Satanás mismo, que están influenciando el mundo para más muerte.
con avidez carnales de toda índole que están en rebelión contra Dios y quieren que otros estén en rebelión contra Dios y enseñan y declaran y motivan y manipulan las circunstancias para que pequemos aún inconsciente algunas veces. El mundo quiere destruirnos. Es el mundo en el cual vivimos. Pero ese no es el único problema. Aquí adentro hay otro problema. El pecado mora en mí. El pecado quiere destruirme. El pecado quiere matarme. El pecado es un mundo de muerte. Es un corazón que puede ser, el pecado puede ser conducido por Satanás mismo. Pedro, apártate de mí. No, Satanás, apártate de mí. ¿Me entiendes? Parece que somos muy santos hasta que somos muy satánicos. Y no lo digo con gozo, esta es una realidad. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero no es acerca de tener cuidado. Es acerca, hermanos, de entender esta realidad. La palabra revela. Para que al entender podamos andar con sabiduría. Las almas deben ser salvas. Amén. La salvación no es venir a la iglesia y oír el sermón. La salvación es el objetivo de la iglesia de predicar el evangelio para que el mundo por ello sean salvos. Los muertos no hacen nada. Un cadáver necesita a Dios para ser salvo de la muerte. Y aquí Dios, el único que da vida. Y el único que puede rescatar y salvar. El único que es fiel a Dios es Dios. El único que cumple los mandamientos de Dios es Dios. Y nosotros sabemos que ese Dios se llama Cristo. Cristo vino para salvar, dice Pablo, a pecadores. Y yo soy el peor. Yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 1 Timoteo 1:15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Este hombre tiene una táctica, una capacidad de honestidad que nos trae a todos nosotros a pena. ¿Me entiendes? Se para delante de la congregación de los santos, lo escribe para toda la eternidad. Yo soy el peor de los pecadores. Wow. Pero al leer la palabra de Dios, puedes tú decir, no, Pablo, soy yo. Yo soy el peor. Porque eso es entender que aunque quiero hacer el bien, el mal mora en mí. Eso es lo cuarto y tenemos que entender. No solamente, hermanos, tenemos que no ignorar, tenemos que ver, tenemos que descubrir, pero también tenemos que entender, y llegamos a lo último, que obviamente es para mí lo más precioso. Y es no solamente entender aquí, pero conocer aquí. Lo último es conocer. Y el último punto es este, conocer que solo la fidelidad de Cristo es suficiente. Cuando la eternidad es tu meta, vivir con Dios eternamente y para siempre, conoce que solo la fidelidad de Cristo es suficiente. Amén. Que solo Él, no hay fiel entre nosotros. O sea, Dios verá si todo hombre mentiroso. Dios no es hombre para que mienta, dirija hombre para que se arrepienta. Dios es el único veraz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro. No hay otro que agrada a Dios. El único que pudo cumplir los mandamientos es Cristo. El único fiel y santo es Jesucristo. Y todos nosotros, hermanos, aún en nuestro mejor día, aún el día donde hemos hecho lo máximo, Señor, tan lleno de gozo porque tú me has usado en este día. Eso lo hizo Pedro. Le preguntaron, lo leímos esta semana en el grupo de jóvenes. ¿Ustedes quién dicen que yo soy? Bueno, los otros dicen que tú eres un profeta o Isaías. Pero ustedes, discípulos, ¿quién dicen que yo soy? Pedro se levanta, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Marcos capítulo 8, 2 versículos después. Apártate de mí, Satanás, porque tú pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Lo que estoy diciendo es que este contraste es una realidad para entender que aún en nuestro día mejor, cuando decimos, sí, Señor, tú eres el verdadero, yo te amo, yo te sigo, me vas a negar 3 veces. Y entonces va a cantar el gallo, Pedro. Señor, jamás, yo nunca, nunca te dejaré. Pedro, ten cuidado lo que dices. Ten cuidado lo que piensas. Conoce que el único fiel soy yo. Amén, que Jesucristo es fiel. Él es nuestro Salvador. Pasar de muerte a vida requiere únicamente la fidelidad de Dios. No hay fidelidad en mí fuera de la fidelidad de Cristo. Solo Él trajo vida cuando estaba muerto. Solo Él me trajo su palabra para revelar mi condición. Ya no estamos sin Dios en el mundo. Tenemos a Dios con nosotros. Él nos salvó y nos hizo hijos, ya no esclavos del pecado. Somos adoptados hijos, hijas de Dios. Aunque nuestro cuerpo de pecado sigue con nosotros, ahora tenemos una nueva naturaleza en nosotros. Todo ha cambiado. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Mente y corazón, mente y corazón. Hay un dichotomy, un cambio aquí. Mente y corazón. Con mi mente me encuentro de una manera, con mi carne me encuentro de otra manera. Pero veo que la ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y llega al punto suspendido, versículo 24, miserable de mí. Y hace otra pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sabe la respuesta. La pregunta verdadera es si tú sabes la respuesta. Estás aquí en la iglesia esta mañana, no sé cómo llegaste, no sé quién te invitó, no sé por qué estás aquí. Estás oyendo en línea, no sé cómo es que Dios ha permitido que llegue aquí, pero aquí estás oyendo. Esto es lo más importante de todo el sermón. Borra todo lo esto si es necesario, pero oye esto. ¿Quién te librará de esta condición? Es lo único que importa aquí. Y la respuesta, billones de dólares no son suficientes para valorar la respuesta. Versículo 25. Gracias doy a Dios. No solamente doy, gracias Señor, gracias. No. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y entonces dice algo increíble. Así que yo mismo con la mente serviré la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Eso no es libertinaje para pecar. Eso no es, no importa. No, es decir, mira, he llegado al fondo y el entendimiento de mi verdadero problema. Señor, yo no puedo librarme de esto. El único que me libra de esto eres tú. Y hasta que sea libre de esta carne, este dilema siempre lo tendré. Pero ya tengo conciencia de la solución. Gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Y esa frase última es tan importante. Si tú solamente puedes decir gracias a Dios por Jesucristo, aquí, porque tienes conciencia de lo que se ha dicho, tú no tienes esto. Tú tienes que seguir para decir, Señor nuestro. Él es mi Señor. Él es mi Dios. Él es mi Salvador. Gracias Señor, a Dios por el Señor Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Esta es la fidelidad de Dios. Amados, esta es la verdadera fidelidad de Dios. Dios ha llevado a muerte a nuestro antiguo amo, la carne. Dios nos ha salvado a nosotros, los pecadores. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha hecho suyos. Dios nos ha hecho conocer su fidelidad. Porque Dios es fiel. Y como resultado tenemos paz con Dios y muchas otras cosas. Yo no leo el capítulo 8, versículo 1 en esta mañana
Porque te recomiendo como iglesia que ustedes lean el capítulo 8 en esta semana. Y sigan leyendo. Vamos a entrar al capítulo 8 por venir. Vamos a llegar a la cima de la montaña. Yo creo que ya el hermano Miguel leyó el capítulo 8, versículo 1, comenzando esta mañana. Pero quiero que tú leas todo ese capítulo e entiendan. Porque Jesucristo nos dijo, mira, sea salvo, prediquen el evangelio. El Señor le dice, enseñándoles que observen todo lo que yo he dicho. El salvo, el que cree en el evangelio, el que viene a Cristo, empieza a observar todo lo que él ha dicho. Amén. ¿Se pueden poner de pie conmigo en esta mañana? Confiamos en la bondad de Dios para nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Porque cuando la eternidad de Dios es tu meta, solo la fidelidad de Cristo es suficiente. Padre, yo te pido en esta mañana que tú solidifiques esta realidad, esta verdad en nuestros corazones. Que no sea conocimiento en nuestras mentes solamente. Gracias porque podemos, Señor, no ignorar, que podemos, Señor, ver, que podemos, Señor, entender, que podemos, Señor, vivir vidas prudentes, conscientes de esta verdad. Pero te pido, Señor, que tú lo hagas realidad en nuestras vidas. Que podamos, Señor, exclamar como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará? Y que esa respuesta fiel llegue a nuestro corazón. Cristo, Cristo, Cristo. Gracias a Dios por Jesucristo, Dios nuestro. A Él sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Es mejor que la vida y mi alma lo sabe bien. Vamos a cantar eso juntos en esta mañana aquí culminando. Adelante, hermanos.